Yo pensaba que estaba encaminado a ser pintor, porque desde los 10 años yo pintaba cuadros al óleo y el niño pintaba cuadros y pintaba cuadros, y eso me llevó, a pesar de que mi padre quería que fuera abogado, a estudiar Bellas Artes. Ya en segundo de Bellas Artes, ya las asignaturas de composición, de dibujo, en movimiento y tal, yo empecé a hacer los trabajos finales, en lugar de dibujados, los rodaba en Super 8 o en ese momento Betamax o VHS, que tenía que ser todo un tinglado, porque entonces había que llevarse la televisión de mi abuela, el VHS, porque en Bellas Artes entonces no habían esas cosas. Y es cuando ya, como yo además dibujaba cómics, estaba muy acostumbrado a utilizar el lenguaje de los encuadres y tal, entonces parecía que estaba abocado a expresarme en el lenguaje audiovisual, hasta que ya me fui a la mili. Entonces tuve la suerte de que me pusieron una cámara al hombro, porque entonces yo ya llevaba tiempo con ese tema y me pasé un año montado en todo tipo de helicópteros, lanchas, los TOAs, los BMRs, me recorrí media España. Digamos que empecé a trabajar de operador de cámara gracias a eso. Ya entré allí, luego editor, iluminador, pum, 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 y me llevó eso a trabajar luego. Yo empecé a trabajar de iluminador de televisión porque pensaba que así estaría más cerca de ser luego director de fotografía y estaría más cerca de ser director de cine. Cuando haces un guión sí que hay un límite. Es un límite, pero es verdad que puedes jugar mejor con el espacio, con el tiempo, dislocarlo como quieras, los ritmos. Cuando estás en teatro es todo mucho más crudo, está ahí encima, o sea, sí puedes, yo lo he hecho, utilizar muy socorrido lo de las retroproyecciones, los cambios de escenario, no sé cuál, pero a la hora de manejar el espacio es más complicado, sobre todo con los personajes que tienes ahí a 5 personas que están ahí. Si estás contando algo a nivel audiovisual, de pronto haces un primer plano de ese personaje en un rodaje y las otras personas están tranquilamente tomándose un café. En teatro tiene que ser orgánico, o sea, cuando estás escribiendo algo, los personajes tienen que estar ahí, no pueden estar quietos, congelados. Esa es una gran diferencia, porque luego es verdad que en el lenguaje audiovisual de cine tienes todos los trucos en los que puedes narrar la historia. Siempre he aprendido a trabajar bajo mínimos en el sentido de qué es lo que yo veo y a partir de qué es lo que veo miro qué es lo que hay. Y más hoy en día en el que la evolución técnica es tan bestial que te quedas eso 4 o 5 meses sin fijarte en lo que ha salido y ya estás fuera. Entonces yo pregunto mucho, quiero ver qué hay ahí y lo que ocurre, ¿no? Que a veces hay empresas que yo antes de decir, esta es mi lista de material, ¿por qué lo he hecho? Y a veces el proceso luego es muy doloroso y muy largo y te van quitando, no, esto no hay, ¿qué te parece esto a cambio? Esto no sé qué. Y digo, ¿qué tenéis? Prefiero este que tenéis, evidentemente teniendo ya la idea de qué es lo que vas a hacer un poco, ¿no? Pero es más fácil articularse así, decir, ah, pues esto me sirve, que no pedir un no sé cuándo, no, es que el director de fotografía pidió un Sky Panel, todo el mundo como loco buscando el Sky Panel de Harry. Pues no pasa nada, luego te enteras que han estado 3 días buscándolo y dices, que no, que da igual, si es de Rosco o es de Velvet o de no sé qué, me sirve igual. O sea, esto es como un ejemplo así sencillo, ¿no? Pero a veces es más complicado. Yo cuando llegué a la productora ACA, que es Miguel Ángel Tobías, el que era el director y productor, él ya llevaba tiempo elaborando, junto con otra gente, una documentación para hacer una película documental más pura y dura. Entonces lo que nos planteamos era si podíamos hacer eso más docudrama, porque claro, cuando haces algo más docudrama puedes adentrarte mucho más en ficcionar en la medida de lo posible cosas que han ocurrido que no puedes recrear de una forma documental. Y lo bueno es que en este caso la propia protagonista se interpretó a sí misma, por lo tanto desde los 25 años de edad jugamos a eso, lo que nos daba ya la posibilidad de realmente sentir su sufrimiento y su evolución. Entonces, digamos, mi aportación fue el convertir eso en ficción, jugando a que ella narraba su historia, lo cual nos servía para poder trabajar otro tipo de atmósferas, porque yo me planteé, a ver, ¿cómo puedo contar
a un espectador que alguien es sordo y ciego. ¿Qué acabamos haciendo? Pues luego ya en el estreno de la película pedíamos a los espectadores que se taparan los ojos y durante un minuto, luego Movistar también les creó unos antifaces para que durante un minuto estuvieran sin sentir nada. Claro, dices, ya estoy, aquí ya te he contado lo que es ser sordo-ciego. Yo a nivel fotográfico sí que intenté jugar que continuamente, por lo menos, la imagen, dentro de que no fuera demasiado abigarrado el asunto ni demasiado expresionista, sí jugar un poco a claroscuros, a tinieblas, a un tipo de color que nos acercaran a una visión que no es la de ella, porque ya es ciega totalmente, pero sí que estar en un mundo, en una atmósfera diferente, que expresara su soledad. Realmente el ser humano llevamos contando historias desde el principio de la humanidad, ¿no? Y ahora lo que hemos desarrollado hace 100 años es un espacio cuadrado en el que proyectamos allí, hemos creado unos códigos de lenguaje que no son reales, porque realmente queremos contar la realidad, pero con unos códigos que no son con los que vivimos normalmente. Nosotros no estamos moviéndonos por la vida con primeros planos de detalle, ni grandes angulares, ni traveling. Tengo la hipótesis de que eso viene de la realidad, la queremos plasmar a veces, porque venimos del tema de las NG, cámara al hombro, en lo que antes, cuando veías algo que estaba contado así, es porque parecía que había sido pillado inmediato, ¿no? Porque lo habíamos grabado con esa cámara, que no es una cámara que está contando una ficción montada en un trípode o en una grúa, sino que está pillado así. Por lo tanto, parece que eso es como inmediato, que es algo que pasará con el tiempo, porque hoy en día ya cualquier móvil, las cámaras con sus estabilizadores, cada vez se mueven menos, entonces no nos va a servir ese cliché de cómo contar la historia. Bueno, la película en sí, la trama es toda una trama absolutamente ecológica, en el que es un canto a dejar la voracidad, nuestra voracidad, porque la madre tierra se enfada y dice no. Entonces ahí es una película en la que se juega a eso, a que una persona que lo tiene todo, cuando quiere atacar directamente, en este caso a la isla de Ibiza, y quiere destruirla, la isla de Ibiza, su deidad, su espíritu dice no, y le transforma la vida a él. Es un juego, ¿no? En el fondo es la transformación que estamos sufriendo nosotros ahora con lo que nos está pasando día a día, ¿no? Con los inviernos que no son inviernos, los veranos que no son veranos, y cómo está la tierra quejándose, ¿no? Entonces, claro, en esta película lo que se intentó es, al final del rodaje sí que se midió la huella de carbono, digamos, en qué sentido había habido una agresión tanto por gasoil como electricidad de gasto. Entonces eso se compensó con la plantación de 1.500 árboles en Murcia. Entonces fue muy interesante porque era plena pandemia en mayo, entonces estuve viviendo solo junto con el jefe de producción, moviéndonos los dos por allí durante 3 semanas, para arriba y para abajo, pasando por lugares que no habían sido pisados durante un año, ¿no? No había peregrinos, no había nadie, en las posadas todo estaba cerrado. O sea, ya de por sí aquello ya fue muy fuerte. Claro, íbamos a lo que íbamos, que cuando luego tienes un equipo que va a venir para rodar 6 coches, 20 y tantas personas, no puedes ir a ver, pues aquí o allá, tenía que estar todo muy al milímetro, ¿no? Con el GPS, los amaneceres, los atardeceres, todas las diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, fue bastante interesante porque para mí irme allí tantos meses en Galicia y luego conocer a toda esta gente, todos estos, yo le llamaba los caminantes, me gustaba mucho ese nombre, ¿no? La serie la dirigía y la conducía Miguel Ángel Tobías, que es el que hablaba en cada capítulo con uno de estos caminantes. Había que salir por la mañana y acabar antes de que llegara la noche, porque yo necesitaba llegar, ¿no? Con todas las cámaras que planteábamos, llevábamos 2 Alfa, 2 FS7, el dron, 2 Canon 5.2, porque acabé utilizando la del making of también para poder rodar planos recursos, porque si no, no había bastante, ¿no? Claro, todo eso pues era bastante intenso. Creo que para mí lo más importante es no quedarse en los clichés. Evidentemente hay que aprender los códigos, los mecanismos para contarles historias, de saber lo que representa el montaje, el ritmo, los encuadres, las ópticas y tal, pero hay que estar siempre aquí dentro. O sea, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero contar?
Y cuando empieces a saber contar simplemente que alguien llama a la puerta, alguien se levanta, le abre, entra, se sientan, le da un vaso de agua y se lo bebe, cuenta eso, copia, investiga, puedes utilizar clichés, pero lo más importante es intentar además, como por lo menos yo humildemente intenté muchas veces trabajar lo posible de actor o jugar a ser actor para estar más cerca de eso, ¿no? de poder a alguien darle una orden y saber lo que le estás diciendo a ese actor por qué quieres que haga eso y cómo lo haga, ¿no? Porque tú estás sintiendo y eso que estás sintiendo va a ser más fácil comunicárselo, el sentimiento, que no comunicar una pauta. Bueno, los 2 últimos meses que estuve en Galicia estuve guionizando una historia de Nacho Dean que dio la vuelta al mundo y que luego se cruzó los continentes nadando para precisamente reivindicar cómo los océanos están sufriendo. Por otro lado, pues ahora me han llamado para estar en un documental sobre el Palmar en Valencia, que es donde está la Albufera, la cofradía de mujeres que estuvieron durante años luchando para poder tener derecho a pescar, porque solamente los hombres tenían derecho a pescar. Entonces, bueno, estoy ahí a ver en qué fase me ha llamado una amiga que es la directora y productora. Y por el otro lado, es que es en lo que estoy ahora absolutamente sufriendo, que es una novela que llevo ya, porque hace 2 años me publicaron un libro de relatos y la editorial dijo, ahora tienes que seguir. Y entonces me puse con una novela que está basada en un guión de largometraje que es de ciencia ficción, pero claro, en su momento era muy complicado moverlo y decidí, y aunque lo moví, afortunadamente nadie lo quiso, porque ahora que estoy con la novela me he dado cuenta las deficiencias que tenía ese guión, ¿no? Porque ahora al escribir la novela ha crecido, se ha expandido, no sé si demasiado, pero ya no hay límites a ningún tipo. Cuando tienes un guión tienes unos límites a nivel de tratamiento del personaje, de situaciones, de tramas. Con la novela no existe, es infinito donde te quieras ir, ¿no? Entonces estoy ahora en esa lucha.